Y Adri, soy Yuri. Oye, que me he escuchado el capítulo de dónde meter tus ahorros y mi tía la Paqui se ha quedado muy sorprendida porque me dice que lo mejor es un plazo fijo de toda la vida y no hablas de ellos. ¿No vas a hablar de depósitos en tu interés compuesto? Tal vez, hace años, antes de los tipos negativos, tuviste un depósito, un plazo fijo. O tal vez, si eres de mi generación, escuchaste a tus padres y abuelos hablar sobre ellos, aunque cuando tuviste edad para gestionar tus ahorros, no había quien encontrara uno decente. En el capítulo anterior hablábamos de dónde depositar tus ahorros, y efectivamente nos saltamos los depósitos. Estos parecen simples, pero pueden llegar a ser más complejos de lo que parecen, y necesitamos un capítulo aparte para ellos. ¿Merece la pena meter tus ahorros en un depósito? ¿Funcionan todos igual? ¿O hay distintos tipos? ¿Cuál me conviene más? Comienza tu interés compuesto. Vamos a comenzar por un tecnicismo. Tu cuenta corriente es técnicamente un depósito. Se le llama depósito a la vista, ya que puedes retirar dinero en cajeros, tarjeta. Es un depósito con movimiento, por decirlo de alguna manera. Estos no son los depósitos de los que suele hablar la gente. Los más típicos son los depósitos a plazo. Son los más fáciles de entender, aunque tienen sus entresijos. Se les suele llamar plazo fijo o depósitos a plazo fijo porque tienen un plazo determinado. Y aquí vamos al lío. Cada vez que metes dinero en un depósito, se realiza una imposición. Cada imposición tiene su plazo y su tipo de interés. Por ejemplo, tal vez hizo una imposición de 1.000 euros a 2 años al 1%. Sube los tipos al año siguiente y ahora mi banco ofrece el 3%, pero mi primera imposición sigue al 1%. Decido hacer una segunda imposición de otros 1.000 euros. Ahora tendré 1.000 euros al 1% por el año que me queda y otros 1.000 euros durante 2 años al 3%. Y ahora te puedes preguntar, ¿qué pasa cuando caduca una imposición? Pues depende de cada banco, porque algunos depósitos son renovables y otros no. Si son renovables, lo que ocurrirá es que ese dinero se reinvertirá durante el mismo plazo al tipo de interés que esté vigente en ese momento. Nuestra antigua imposición al 1%, imaginemos que el depósito es renovable y el tipo de interés vigente en el banco es el 2%, pues se renovará al 2%. Pero claro, el año anterior hice una segunda imposición al 3% y un 2% me parece poco. ¿Puedo no renovar? Siempre y cuando avises con antelación, sí. Si no, nos metemos en el complejo mundo de cancelar un depósito. Por otro lado, tenemos los depósitos no renovables. Cuando vencen, te devuelven tu dinero en tu cuenta y se acabó la historia. Si quieres que sigan el depósito, cuando te devuelvan el dinero, tendrás que buscar un nuevo depósito, bien en el mismo banco, bien en otro banco. La parte mala de los depósitos a plazo, como ya has podido ver, son su poca flexibilidad. De alguna manera comprometes ese dinero, ya que deja de ser líquido. Si firmas un depósito de 2 años, en esos 2 años a priori no podrás tocar el dinero. Y digo a priori porque no necesariamente será inaccesible. En primer lugar tenemos los depósitos no cancelables. El nombre lo dice todo. Pase lo que pase, ese dinero no lo vas a poder mover de ahí, aunque te haga falta y sea una urgencia. Salvo que el banco se levante de muy buen humor, el depósito se quedará ahí, retenido, hasta que venza el plazo. Y ojo que si es renovable y te despistas, se renovaría por el mismo plazo y otra vez el dinero retenido. Ojo con esto. Apúntate las fechas clave, ponte recordatorio si tienes un depósito renovable y no cancelable para evitar sustos de este tipo. Luego están los cancelables, y aquí otro mundo, porque en algunos casos solo te dejan cancelar bajo una serie de condiciones, y en el resto, la mayoría de casos, sin dar explicaciones. Ojo que no todo es tan bonito en los cancelables. Lo más habitual es que te toque devolver todos los intereses que te han abonado. Ganancia cero. En los casos más benevolentes te darán algo de remuneración y te tocará devolver buena parte de esos intereses, pero no todos. Cuando se cancela un depósito, a mucha gente no le salen las cuentas. Y es normal, vamos a hablar de por qué. Cuando te han abonado los intereses, estos han sufrido una retención por IRPF. El banco practica la retención y se lo paga a Hacienda. Cuando cancelas, el banco te obliga a devolver esos intereses, pero en bruto, porque el banco ya ha pagado a Hacienda. Es decir, en la práctica pierdes dinero, al menos visual y momentáneamente. Por ejemplo, si el banco me ha pagado 2 intereses en bruto, que en neto se quedan 1,62, si cancelo el depósito me tocará pagarle al banco 2 euros de intereses, los 2 euros que me ha pagado. Pero esos 38 céntimos de diferencia, ¿los pierdo? Realmente no los pierdo, pero voy a tardar un tiempo en recuperarlos. En la declaración de la renta del año siguiente, esto se debe regularizar.
deberemos revisar en los datos fiscales que el banco lo ha informado, y si no es así, habrá que introducirlo manualmente. En definitiva, no metas dinero en un depósito salvo que tengas muy claro que no lo vas a tocar en el plazo que estás firmando si quieres evitarte todo este trabajo. A continuación tenemos los depósitos a interés variable. Realmente serían como cualquiera de las anteriores, pero el interés iría vinculado a un índice como el Euribor y restándole indiferencial. Para que te hagas la idea, es algo parecido a lo que pasa en las hipotecas. Son muy poco habituales por precisamente la incerteza de lo que va a pasar en ese periodo. Lo atractivo en un depósito normalmente es tener un interés garantizado independientemente de lo que pase en los mercados y los tipos de interés. En este caso, para un interés variable, un fondo monetario como el que mencionamos en el anterior episodio sería más rentable, al menos en la gran mayoría de casos, sería líquido y sin penalizaciones. Y ahora que hablamos de penalizaciones, ¿puedo perder dinero en un depósito? ¿Cómo podía perder dinero en los fondos de inversión garantizados si rescato fuera de las ventanas de liquidez? La respuesta es no, no puedes perder dinero, tan solo momentáneamente por el IRPF que comentábamos antes, pero esto se regularizaría en la declaración de la renta. Pasamos a los depósitos en divisas. Poco recomendables, salvo que tengas muy claro lo que estás haciendo. Sería firmar un depósito en yenes, dólares o cualquier otra divisa distinta a la tuya, que el euro en nuestro caso. De nada sirve firmar un depósito al 10 o al 100% de interés en otra divisa si ésta se va al garete. Algo así ha pasado con el peso argentino recientemente. En el momento de grabar este podcast hemos simulado en la web del BBVA de Argentina cuánto nos darían por un depósito. Nos lo hacen por días y a 90 días nos dan un tipo de interés del 97% anual, es decir, la parte proporcional de esos 90 días. Si metemos 1.000 pesos, acabaríamos a los 3 meses con 1.239,18 pesos. Muy bonito, ¿no? Veamos qué ha pasado con el peso argentino. Cogemos de referencia el conversor de Mastercard, ya que con la tarjeta podemos pagar en otras divisas y nos hará la conversión de divisas en los días que queramos. El 10 de mayo, 1.000 pesos equivalían a 4 euros. Y el 9 de agosto, 3 meses después, esos 1.000 pesos ya no son 4 euros, sino que son 3 euros con 21 céntimos. Pero bueno, habíamos pasado a 1.239,18 pesos. Vamos a ver si tras los intereses ganamos algo. No, seguimos perdiendo dinero. Esta cantidad equivaldría actualmente a 3 euros con 97 céntimos. Es decir, aun teniendo un tipo de interés del 97% anual, una auténtica barbaridad, seguimos perdiendo dinero por la devaluación de la divisa. Es decir, esta divisa, el peso argentino, ha perdido mucho valor. Si no eres experto en divisas y en inversiones, no te dejes llevar por tipos atractivos en otras divisas que no sean la tuya. Tu sueldo es en euros, haces la compra en euros, pagas todo en euros, revisa tu rentabilidad en euros. Depósitos estructurados. Se tratan de productos complejos ya que su rentabilidad va vinculada a la evolución de una serie de índices, de acciones o de bonos. Todo dependerá de cada depósito. No son sencillos de entender, así que si buscas un depósito por ser más sencillo, este no es tu producto. Depósitos combinados. Estos depósitos suelen ser más sencillos de entender, aunque suelen ser poco atractivos. Lo normal es que funcionen igual que los depósitos a plazo fijo, pero ofrezcan una rentabilidad superior a las de los de plazo fijo. ¿Tiene truco? Por supuesto que tiene truco. Te obligan a contratar otro producto, por eso se llama combinado. Normalmente el otro producto es un fondo de inversión. A veces en un 50-50, a veces es otro porcentaje, por ejemplo un 70% al fondo de inversión y un 30% al depósito. Y el interés tan maravilloso que te han ofrecido solo lo tienes en el depósito. En el fondo de inversión pues tendrás el resultado de la inversión, que podrá ser positivo o negativo. Y no es que los fondos de inversión sean malos, yo mismo invierto en fondos de inversión, pero los bancos suelen obligar a contratar fondos de inversión que sean de su propia gestora y no de otras gestoras para este tipo de productos. Además, los fondos de inversión tienen comisiones y en algún caso hemos llegado a ver que no valía siquiera con cualquier fondo de inversión de la gestora del banco, sino con los que casualmente tenían las comisiones más altas. En definitiva, por lo general, con muy pocas y esporádicas excepciones, no son buenos productos. Si algún día te lo ofrecen, sé muy escéptico, revisa muy bien en qué productos te quieren obligar a invertir y si son productos que en circunstancias normales no querrías invertir. Si no querrías invertir en ese producto de entrada, pues tampoco lo hagas en este caso. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito y puedas encontrar el mejor producto para ti y para tus ahorros. Tendrás más información en la web tuinterescompuesto.com sobre los productos que existen actualmente. Recuerda suscribirte tanto al podcast como a la web si todavía no lo has hecho y compartir el episodio con las personas de tu entorno y a las que les pueda resultar útil esta información. Un saludo.